Bueno, yo trato, ¿no? Ay, la misma de siempre, la rubia esta, muy de loco. La está No, rompiendo, madre mía. No es que no te mirara vos, pero ella es una cosa, un si no palo. sería pesadilla. ¿Alguien entendió la cadena nacional de Milei? ¿Qué? Si alguien entendió, no, no. Sí, decime, negrito. Pero claro que no. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la ahuyentada? Qué lindo empezar un lunes así. No es un lunes cualquiera, es el lunes 11 de agosto del año 2025. Arranca aquí Caballero de Día. Durante 2 horas nos vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo. Bueno, estamos convencidos que las grandes batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano. Muchísimas gracias a todos los que nos han saludado, pero fundamentalmente a los que nos han dado el crédito en lo que ha sido la entrevista el otro día con Máximo Kirchner, el día viernes aquí. La verdad que todos muy contentos con eso, con la repercusión que tuvo. La cadena nacional de la mañana, antes de que se la cediéramos a Javier Gerardo Milei, la armó la 530 con Máximo Kirchner. Así que gracias, y sobre todo gracias a los que dan el crédito. Que eso me parece que es lo que corresponde, lo que tratamos de hacer nosotros aquí cada vez que citamos a otro. Bueno, dicho esto, también le quiero agradecer a Víctor Laplace, que es el que está estrenando un saludito que me mandó el otro día, gracias a unos compañeros taxistas que tenemos ahí, que le hicieron grabar un saludo, así que bueno, gracias Víctor, y vamos a estar, creo que está haciendo Don Juan en teatro, después vamos a estar dándole alguna precisión en relación a eso. 6 minutitos pasaron de las 8 de la mañana y es mi deber, hoy mi deber era, como casi todos los días, presentar a esta gloria de la radio argentina, ¿sí? Que ahora la está rompiendo en el streaming. Es para mí un verdadero honor estar haciendo este programa junto a Florencia Ibáñez. Flor, querida compañera, buen día, buen día. Hola Roberto, gracias de todo corazón por siempre por tu cariño cuando comienza el programa y durante todo el programa, claramente, ¿no? Pero es cierto lo que dijiste del rating que hicimos, nosotros no somos en fijarnos en eso, pero llamó la atención. No, ¿cómo no va a mirar en eso? No nos preocupa, nunca nos fijamos cuánto hay en el Estamos en los grandes temas. Estamos en los grandes temas, pero sí debo decir que mucha gente en el streaming, un notón, fue una cosa muy linda, un clima de sinceridad, de amistad, de calidad de política, la conversación. Bueno, Robert, dicho esto, vamos a lo nuestro porque es una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 8 grados en este momento, el cielo está ligeramente nublado, vienen días de clima bastante seco. Quiero avisar esto porque va a ser frío, bien, pero te abrigás un poco y no va a ser esa cosa, viste, que te cala. El ciático no va a joder. Escuchame una cosa. Exactamente, sí. Había que, recomiendo que levanten un poquito la vista, los que están, yo sé que es difícil, un día lunes, esta hora, todo lo que quieran, pero si levantan la vista van a ver unos violáceos y unos rosas en el cielo impresionantes, que tienen que ver obviamente, preanuncian que va a ser un día soleado. Exactamente, no solo eso, Roberto. Este agosto, desde el cielo de nuestro país, se va a poder ver en el cielo una combinación de planetas y demás. Esto no es ya astrología, esto es la realidad, estamos con la ciencia. Esta mañana, yo quiero que los oyentes corroboren lo que yo dije. Corroboren, por favor. Porque me fijé. Hacia el este, sobre todo, hay una conjunción. Estaba la estrella Venus con Júpiter, brillaban como locas. Me puse a mirar y este es el mes en el que todos los días a la mañana, tipo 5 de la mañana, si mirás hacia el este, vas a ver casi a todos los planetas. Están en alineamiento, ¿cómo se llama? Alineación. Exacto. Más que mañana a la noche se suma la lluvia de Perseidas, de estrellas. Así que son cielos descomunales. La gente que nos escucha desde nuestro querido país, desde La Pampa, esos lugares, lo van a poder apreciar. Y digan, para que Roberto no crea que yo soy Ludovica Esquirru, que realmente estoy hablando de ciencia. A mí me encanta Ludovica. Sí, okay. A mí me encanta. Sí, ya sé, pero quiero decir que no es que ya estoy haciendo un pronóstico, sino que es ciencia. El problema de los pronósticos no es hacer el pronóstico, el problema es que no se cumpla. Ay, sí. Pronosticar puede pronosticar cualquiera. Ay, sí. O sea, y no está mal, porque dice, a mí me parece eso, yo creo, mire, va a suceder tal cosa. Perfecto. Claro. Ahora,
¿Cuánto de eso después se concreta? Y no, muchas veces no, es para asustar o para... No, o hay mucho también vendedor de... De humo, ¿no? Sí. No es el caso de Ludovica. No, por eso, corramos, yo nombré por nombrarte a Chira, por nombrarte quien vos quieras. Chira está en el cielo. Por eso, como dirían en la tele, besito al cielo, pero la realidad es que es ciencia, están todos los planetas alineados a la vista, es una belleza para el que se va un poquito de cava y tiene menos luminaria, digamos de acá de la tierra, de la calle, va a poder ver un cielo hermoso, Roberto. Por eso vos comenzaste diciendo que habías visto un amanecer. Ah, era eso. No, es agosto, agosto es un mes que preanuncia la primavera y hay unos atardeceres. ¿Tenemos sorteos nosotros? Sí, en esta vamos primavera? A lo nuestro, ¿no? Yo me estaba yendo, ¿no? Sí. Muy... Ay, Roberto. Pues aparte, no. saben que hoy tenemos un regalón. Sí, un hoy tenemos sorteo espectacular. un Un ratito regalón le vamos a dar tremendo unos que detalles. se suma, por supuesto, al sorteo. Primero vamos a ir, como siempre, si te parece bien, a recordar que sigue vigente todos los días el sorteo de la LEF, que en este caso hoy tenemos, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, Un bien. librazo que no debe faltar en la casa de ninguna persona de bien. Si alguien todavía no lo tiene, buena oportunidad para participar del sorteo. Si lo tiene, buena oportunidad para participar, ganarlo y regalarlo. Exacto, qué lindo. Bueno, y por otra parte, hoy tenemos un gran sorteo en serio, Roberto. Hay que ganas de ganárselo uno a lo que viene ahora, porque todo lo que necesitas para equipar tu casa lo vas a encontrar en Proveedor Hogar y Dógil Hogar. Esta semana, ¿sabés qué sorteamos? Una freidora de aire Maverick sin aceite. Mirá, freidora de aire, son espectaculares. Espectaculares, freí, asá, hornea, la increíble freidora de aire puede hacer todo esto sin aceite con resultados excepcionales gracias a la tecnología innovadora de circulación de aire 360. Te sale el pollo frito como si fuera hecho con aceite, pero sin aceite. Te salen las papas fritas espectaculares, milanesas, buñuelos de acelga, empanadas fritas, todas tus recetas fritas favoritas con el mismo sabor de siempre, pero para todas las personas, aquellas que tienen un poquito de problemas de colesterol, todo eso, pueden perfectamente comer. Así que si quieren participar, hay que escribir, ya les cuento, el nombre completo, los últimos 3 números del DNI y mencionar a la AM530. Maravilla. No se olviden de mencionar a 530. Es muy importante. Esto es gracias a la AM530. A partir de este momento, si quieren participar, hay que escribir a este WhatsApp. 11 44 15 25 40. 11 54 15. No, 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Exacto. Ahí, los que nos están viendo por YouTube, yo les digo que vayan ahí ahora mismito, porque es un maquinón infernal, es una freidora de aire, por aire, y la verdad, tener la posibilidad de ganarla te cambia la cocina, te cambia la cocina. Después yo les voy a estar contando algunas anécdotas que tengo con un aparatito así en casa que nos ha cambiado. Y aparte les voy a dar recetas. Genial. Le voy a dar recetas. Me encanta, Roberto, vos hace un tiempo y llamamos a lo importante. Sí, pero tenemos una entrevista. Perdón, simplemente eso. Roberto viene en un viaje de salud muy lindo. Venimos en un viaje. Es que hay viajes de todo tipo. Exacto, ahí está. Hasta luego. 11 32 000 530 es el nuestro. 11 32 000 530. Grande, qué lindo que lo dice. Señor Marco Cittadini, buen día. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Bien, esa camperita, después vamos a hablar de esa camperita. Ahora no. Ningún problema. Vamos a separar. 20 segundos dura esto. Cuando volvemos, primera entrevista de la mañana, porque, bueno, ustedes saben, el otro día fue San Cayetano, impresionante la cantidad de gente que hubo allí y también impresionante, según entiendo yo, las declaraciones o los testimonios que se recogieron en ese evento. Pero dame aire para respirar. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Por qué les comentaba esto recién? Bueno, primero porque hubo una verdadera multitud que se concentró allí, como cada 7 de agosto, vamos a decirlo, pero esta vez mucha gente, muchísima gente, con su habitual espiga, de trigo, y recordando fundamentalmente que alguien siempre le pide y que también cuando uno pide después hay que agradecer.
Y también muchos reclamando por un trabajo o por no perderlo o por tener un trabajo mejor, cosas que le pasan a la vida, a la gente todos los días de la vida, ¿no? Y también hubo pronunciamiento de la Iglesia en ese sentido, el propio párroco de San Cayetano, pero también un documento de la Pastoral Social. García Cuerva, en el discurso mismo, en la homilía de ese día, realmente fue contundente, ¿no?, en la defensa de lo que podríamos llamar una mirada social sobre el mundo, ¿no?, que no sea exclusivamente la mirada del que lo único que vale es la crueldad. Así que lo tenemos en línea Máximo Jurcinovi, que es el vocero del Episcopado, para charlar un poquito frente a esta situación social, que creo que es un poco la base de lo que estábamos describiendo, por qué la Iglesia se pronuncia en los términos que se pronuncia, digamos, ¿no? Adopta esta posición. Uno cree saber la respuesta, pero mejor que lo diga Máximo Jurcinovic. Máximo, buen día. Aquí Roberto Caballero, también junto a Marco Cittadini, Florencia Ibáñez, te saludamos de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Roberto, buen día. Muchas gracias a todos. Perdón por mi voz, pero creo que estamos bien. Creo que se escucha. Y con estos cambios de temperatura y de clima se vuelve un poquito complicado. A ver, estuve particularmente entusiasmado escuchando a García Cuerva el otro día en la homilía. También, bueno, repasaba algunos documentos o algunos pronunciamientos, quiero decir, de la Pastoral Social. ¿Qué es lo que está viendo la Iglesia en la realidad argentina de hoy? A ver, en primer lugar, Roberto, destacar algo que vos recién decías, que es que año tras año la fiesta de San Cayetano se ha convertido, creo yo, por lo menos en esta parte de la capital federal, lo que llamamos AMBA, en una de las fiestas religiosas más importantes que tiene la Argentina, por la cantidad de gente, no solamente en el santuario de Liniers, sino en cada lugar, capilla, parroquia que tiene una imagen de San Cayetano, la gente se acerca realmente masivamente, ¿no? Y esto, en primer lugar, es una valoración del hecho religioso en la Argentina realmente muy grande, ¿no? Y lo quería manifestar porque creo que todo lo que vos recién compartías, que la Iglesia se expresó, lo hizo en el contexto de esta fiesta que realmente es, año tras año va siendo cada vez más impactante la cantidad de gente. Y en ese contexto, claramente, la relación del santo con el pueblo, en función de lo que tiene que ver con el pedido del pan y del trabajo, hace que la Iglesia acompañe ese clamor de la gente y ese pedido de la gente. Y especialmente, bueno, como lo hizo la Comisión Ejecutiva del Episcopado, o como lo hizo también, como bien decías vos, el Arzobispo de Buenos Aires, bueno, el acompañar a la gente en esa necesidad tan profunda que es el trabajo digno, que es sentirse seguros en el trabajo, y algo que se repitió en los dos, podríamos decir, en los dos discursos, en la homilía y en el mensaje, es que el trabajo es el ordenador de la vida, ¿no? Y la Iglesia va a hablar siempre de esto porque cree que el trabajo es aquello que le da sentido a la vida de las personas. Y que cuando no está, no se trata solamente de una variable económica o salarial, sino que además para la persona muchas veces comienzan problemas familiares, cuestiones del ánimo. Por eso la Iglesia siempre va a tener sobre el tema del trabajo una mirada muy especial y siempre va a promover que se cuide el trabajo. Por eso esta expresión que utilizaron tanto la Comisión Ejecutiva como Monseñor García Cuerva, nada puede ser exitoso si la gente pierde el trabajo. Entonces, bueno, la Iglesia siempre va a estar desde su doctrina y desde su enseñanza acompañando digamos, esta oración del pueblo, que es la oración por algo tan necesario como es el trabajo y el pan. Ahí hubo en los días previos algunas declaraciones de funcionarios oficiales o que forman parte del oficialismo en la Argentina sobre gente que iba con gusto a revolver la basura. Y ahí hubo un pronunciamiento muy claro también, ¿no? Digo, hay gente que va a recoger la basura o a revolverla precisamente no porque le guste, sino porque no tiene que comer, ¿no? Eso fue muy claro, como bien decís, Roberto, el Arzobispo de Buenos Aires, manifestando dos cosas. Primero, por supuesto, como bien decís vos, que a nadie le gusta, nadie revuelve un tacho de basura o un contenedor porque le gusta o porque lo cree una actividad, digamos, recreativa. Claro.
por necesidad. Y en eso, bueno, también el arzobispo sumaba esto que, bueno, que la Iglesia lo ha sumado siempre, con todos los gobiernos y con todas las expresiones políticas, como una realidad, digamos, esencial de su prédica, que es, cuando estamos delante de alguien vulnerable, estamos delante de personas, ¿no? Y nuestro modo de tratar, nuestro modo de mirar y nuestro modo de vivir tiene que ser para nosotros justamente la compasión, la empatía y el ponernos en el lugar del otro, ¿no? Lo que decía el arzobispo de Buenos Aires, debemos mirar al otro como un hermano, y si está en esa situación no podemos pasar de largo, no podemos actuar como si nada. Y esta es una prédica de la Iglesia que tiene que ver con la mirada de la sociedad hacia toda la sociedad vulnerable, ¿no? Pero sí, claramente el arzobispo se ha manifestado, y sobre todo con esta necesidad de ponernos, insisto, en el lugar del otro. Claro. ¿Qué tal? Marcos Citadini lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcos? Conversaba el sábado con Marcelo Colombo, con el arzobispo de Mendoza, presidente de la Conferencia Episcopal, y él utilizaba la palabra crueldad en la charla que yo tenía. Le pregunto, digo, por la motivación, tanto en el caso de García Cuerva como de Colombo, de ser muy específicos con el tema de revolver la basura, con el tema de la crueldad, con el tema de la indiferencia, del individualismo. A veces la Iglesia es menos concreta en relación con lo que efectivamente se dice en el día a día político, lo que puede llegar a decir el presidente, lo que puede llegar a decir, se puede llegar a decir en la jefatura de gobierno. Hay una charla, una decisión de hablar concretamente de lo que efectivamente está sufriendo la gente y la respuesta de las autoridades a eso. ¿Lo han conversado en esos términos? A ver, yo creo que en primer lugar, como bien decía Marcelo Colombo el otro día, la Iglesia va a estar iluminando las situaciones que ocurren en la vida. Lo hace, digamos, en cierta manera la Iglesia no le habla digamos, a cuestiones abstractas, sino habla de los problemas concretos. Lo ha hecho este año, ¿no? Ha hablado de la situación del Garrahan, de la situación de las personas con discapacidad, el tema de la falta de trabajo, el tema de los jubilados. La Iglesia siempre va a estar hablando de las situaciones que justamente se dan en las personas. No sé si eso es fruto de una charla, pero sí es fruto de una misión concreta. Lo ha hecho con este gobierno y lo ha hecho en el anterior también, con más de 24 documentos que iluminaban las problemáticas sociales que había. La Iglesia siempre va a estar presente en las temáticas concretas de la vida de la gente. No se trata de una cuestión solamente coyuntural. Y sobre todo porque la Iglesia tiene algo que la hace, me parece, en este tema tener mucha autoridad, que es el territorio, que es la posibilidad de que los sacerdotes, las religiosas y nuestros laicos están muchas veces caminando el territorio, caminando en los barrios, misionando en las comunidades y conocen lo que le pasa a la gente. La Iglesia siempre va a hablar desde ese lugar, no va a hablar desde un lugar político o de una cuestión meramente coyuntural. Y como bien decía Monseñor Colombo, por supuesto que la crueldad en las palabras que se manifiesta en toda la dirigencia política muchas veces, no solamente en un grupo. Vemos manifestaciones hasta, creo que es un tema ya de la sociedad también, por ejemplo en las redes sociales, el insulto, la descalificación. Y ya en marzo, en la primera reunión de la Comisión Permanente del año, los obispos habían manifestado esta preocupación por el tono cruel muchas veces en el cual hoy se está dando el diálogo público. Bueno, la Iglesia va a seguir seguramente manifestando una necesidad de poder tener otro modo de diálogo, ¿no? Tener un modo de diálogo que construya. Roberto citaba el documento de la Pastoral Social, 3 días recientemente en Mar del Plata, viernes, sábado y domingo, con actores sociales de diversos partidos políticos, de sindicatos, movimientos sociales, autoridades municipales, provinciales, nacionales, justamente tratando de que la Iglesia pueda generar una mesa de diálogo. Bueno, esa es la misión de la Iglesia, hacer que todos se puedan intentar a dialogar para el bien común. Y por supuesto, como bien decís, Marcos, hablando de las cosas concretas. Máximo, gracias por este ratito en la mañana en la Radio de las Madres, como siempre un placer. A ustedes, perdón por esta voz, pero que tengan una buena jornada. Ya mejorará, igualmente. Máximo Jursinovic, el vocero del Episcopado
argentino, y bueno, documentos de la Iglesia Católica que dejan en evidencia cada vez más el grado de incomodidad fuerte con algunas de las propuestas, digamos, ¿no? del gobierno en materia social, ¿no? O por lo menos de los resultados que ha tenido esto, ¿no? Por supuesto, no se puede decir que esta es una iglesia opositora a Milei, es una iglesia que sí creo que remarca ciertos déficits que uno puede atribuirle a Milei. No necesariamente la iglesia lo hace en estos términos. Sí, pero yo, ya te digo, conversaba desde Mar del Plata con Colombo, escuchaba a García Cuerva, y por supuesto recuerdo perfectamente las últimas entrevistas que se le hicieron al Papa Francisco, y en todos los casos, a mi juicio, la Iglesia está teniendo un direccionamiento en sus declaraciones que es mucho más concreto que en otros momentos. Es cierto, uno no podría decir se plantea como opositora, pero está claro que algo de lo que Milei encarna está en oposición a lo que por lo menos la Iglesia de Francisco, por lo que dicen de León XIV también, propugna para los pueblos, ¿no? Me parece que eso sí lo están marcando con mucha claridad. 25 minutos pasaron de las 8, vamos ahora a una tanda. Cuando regresamos, esto sigue hasta las 10. ¿Qué pasó? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
32 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, estamos escuchando a Gustavo Cerati. ¿El tema se llama? Se llama Sulky, con Domingo Cura. Nunca lo había escuchado, yo. Tampoco, lo acabo de descubrir. Mirá, sí, lo descubrimos en el día en que Gustavo hubiera cumplido aquí 66 años. Nació un 11 de agosto de 1959 y lo estamos recordando en Caballero de Día. Che, ¿cómo está todo ese tema, no? El cuerpo que encontraron en la casa contigua, en realidad, en la Medianera, donde alguna vez vio Gustavo Cerati en el barrio de Coglan. Así es. Avanzó bastante, ¿no? Digo, ya se estableció de quién eran los restos, se estableció también la data, digamos, ¿no? que tenía, y finalmente sabemos cuál es la identidad. Hay un sospechoso, es un caso increíble, ¿no? Sí, no sé si ustedes lo vienen siguiendo. 40 años después. Claro, pues ya prescribió. Claro, ya no le pueden, ya aunque busquen. Eso es lo que dice el derecho. También se puede hacer un juicio por la verdad y establecer algunos elementos, pero otros elementos. Pero realmente es una situación año 84. Juan Ignacio Provéndola, que es de Página 12, el otro día lo entrevistó aquí en la 530, fue el que puso en contacto a la familia con el equipo argentino de antropología forense. Claro. Mira. Y a partir de eso pudieron hacer el trabajo de establecer, identificar de quién se trataba, ¿no? Y recuperar. ¿Sabes por qué lo estoy contando? Porque ayer el club excursionista, el joven excursionista, le dio una plaqueta a la familia. Mira qué bárbaro. No, es que hay ramificaciones por todos lados. ¿Viste? Estaba Es sentado increíble. con un colega que me decía, bueno, uno de los el principal sospechoso es papá del colegio, tal. Uno de mis compañeros de hace muchos años era compañero del pibe que desapareció. Extrañísimo, ¿no? Digo, Sí. es una cosa. Dentro de lo trágico, me Muy imagino raro. que es cierto, así de chiquito, aunque sea alivio a la familia, de saber, porque también estar como sabemos lo que es Y la sí. situación de un desaparecido. El papá murió a pocas cuadras de donde se encontró el cuerpo, Mira. atropellado en Galván y Congreso por una camioneta. Mirá qué destinos, ¿no? Y parece, todo indica que esa casa era la casa de un compañero de estudios. Estudios de él. A los dos le gustaban las motos. Claro. A todo esto, Cerati no tiene nada que ver con nada. No, no tuvo Solo nada. vivió en esa casa mucho tiempo No tuvo después. nada que Qué bárbaro. No tuvo Qué nada que ver. historias, ¿no? Un historión, realmente un historión. Qué linda campera que tiene usted, señor Cittadini. Está linda, ¿no? Está buena. ¿Qué se la regaló? Tignanelli. No, Sí. no, pero si quiere Facundo mandar no hay ningún problema. Se lo olvidó Máximo Kirchner el otro día, acá, Un esta. estilo así. No. Ese es del estilo, ¿no? Camporista. bueno. Pero bueno, qué sé yo. Está la moda, Marquito está la moda. No tengo ningún inconveniente con eso, pero de cualquier modo, la motivación. En un ratito vamos con las recetas de la freidora de aire, esta que tenemos, que es impresionante. En un ratito vamos Sí, con la receta, no, vamos a yo soy escuchar un par de acelerada. audios y todo eso, pero en un ratito vamos con la receta, porque eso te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la cocina de tu casa. Acuérdate lo que te digo, ya no tenés que estar limpiando, fregando las cosas ahí, viste que siempre se te derrama algo, hay olor, tenés que limpiar otra vez, bueno, todas esas cosas. Con esto te cambia la vida. Vas a ver lo lindo que es tener una de esas cosas. Nosotros todavía la estamos pagando, pero la usamos bastante. Gracias a Proveedor Hogar y Dógil Hogar. Mirá vos, qué buena gente esta que apoya y banca a la radio de las madres, a la M530. Ahora sí, Marquito, vamos con usted. Dale, vamos a arrancar por donde veníamos, porque vamos a escuchar a Monseñor García Cuerva, Jorge García Cuerva, para saber exactamente de qué estamos hablando. Insisto, tanto él como Colombo, que durante el fin de semana hizo declaraciones en varios lugares, muy concretos, muy específicos y con cuestionamientos sin necesidad de nombrar, pero cuando vos hablas de política de crueldad, cuando hablas de indiferencia, cuando hablas de individualismo, y cuando hablas de que nadie hurga en la basura porque quiere, está muy claro a quiénes te estás refiriendo. No a quién, sino a quiénes te estás refiriendo. Escuchemos a García Cuerva para reponer un poco lo que decía el día de San Cayetano. El trabajo es una unción de dignidad. Muchos jóvenes, muchos padres y muchas madres viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente y viven al día. Y muchas veces la búsqueda se vuelve tan dramática que los lleva hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de vivir. San Cayetano, ayúdanos también a hacer de la Argentina una casa de hermanos. Bueno, ahí estaba, entre otras cosas, insisto, fue específica, muy específica y muy clara la homilía de García Cuerva, que nombró en un montón de oportunidades no solo al Papa Francisco, sino a León XIV,
Francisco, antes de fallecer, fue clarísimo acerca de lo que le parecía que tenía que suceder con la patria. Bueno, la gente votó lo contrario, está bien. Javier Milei fue lo que votó la gente. Y Javier Milei dio una conferencia, dio una cadena nacional el viernes a última hora, después de una semana muy dura, una especie de manotazos en el centro del cuadrilátero, de un boxeador grogui, porque claramente el round de la semana pasada lo perdió, sobre todo a partir de lo que pasó en el Congreso, pero no solo a partir de lo que pasó en el Congreso, porque está el escándalo de Libra, las declaraciones de Diana Mondino, por donde vos lo mires hay sucesos que son consecuencias de las acciones y que empiezan a complicar. Vamos a repasar un par de momentos de la conferencia de prensa. Este es el momento de los dos anuncios concretos, dos anuncios políticos, no son dos anuncios económicos, son eminentemente políticos, y lo decía de esta manera. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Bueno, ahí estaba entonces Javier Milei con esto, insisto, que es de naturaleza política, ¿no? Porque claramente, sobre todo esto último, es una especie de amenaza al Congreso o de ataque al Congreso y de emplazarlo a que el Congreso como que se ataque a sí mismo, digo, una cosa delirante. Convertir al Congreso en una escribanía. Sí, porque es condenarlo a la inmovilidad, que la verdad que lo ha logrado en algún punto Javier Milei, porque primero con bloques aliados, que hoy hasta pueden diferenciarse, pero en un momento los cordobeses, después los tucumanos, los misioneros, Encuentro Federal, los radicales con y sin peluca, en diferentes momentos de estos 20 meses fueron ayudando a que Javier Milei hiciera lo que quisiera. Y no olvidemos, y muy importante, que estamos por segundo año consecutivo y la intención del gobierno es que haya un tercer año consecutivo de que no haya presupuesto en la Argentina. Claro. Digo, le da una discrecionalidad muy fuerte a Javier Milei para decidir el modo en el que administra el Estado, pero yo lo señalo porque, por supuesto, nosotros nos detenemos mucho más en las consecuencias sociales, la tremenda injusticia, la expoliación de derechos, pero además es tremendamente antirrepublicano. También hay que señalarlo porque después a Milei lo apoyan un montón de tipos que se rasgan las vestiduras por la República y están avalando una autocracia o el camino hacia una autocracia sin ningún problema. También hay que señalarlo. En este otro pasaje, bueno, hablaba acerca de estas derrotas y decía, si me quieren sacar, me sacan con los pies para adelante. Aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás y volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos. Quiero ser muy claro con algo, no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Bueno, de nuevo, esta narrativa, el trabajo de Milei era difícil también porque tenía que convencer a la sociedad de que ir en contra de los jubilados, ir en contra de las personas discapacitadas y sobre todo esta semana con el tema Garrahan, las provincias y todo esto y todo lo que se aprobó, el INTA, el INTI, todo lo que se rechazó, las medias sanciones que se dieron,
en realidad son antipopulares y el que es popular es el que viene recortando todos esos derechos. De hecho, volvió a utilizar la palabra genocidio cuando hablaba de eso. Ahora vamos a volver en unos segundos a ese tema, pero antes hubo una respuesta de Axel Kicillof, que dio un par de entrevistas este fin de semana al gobernador de la provincia de Buenos Aires. En una de ellas se refería a la cadena nacional. La cadena nacional de ayer venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, más o menos penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar, que lo quiere presentar como una ley, no les aprueban en la Cámara, no le aprueban en las cámaras, no le aprueban sus leyes, le vetan sus decretos y ahora quiere que se autopersigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei. Yo creo que es tremendamente border lo que está haciendo. El contenido económico es lo que dijo también un delirio cósmico. También. Milei viene de vetar leyes que tienen que ver con discapacitados, con jubilados. Los números que construye para dar sus explicaciones son falsos, por donde se los mire. Y además el gobierno tiene un montón de plata. Los títulos públicos que emite generaron intereses por más o menos 29.000 millones de millones. Bueno, eso es más que lo que pagó en jubilaciones Milei. Bien, ahí estaba entonces Axel Kicillof, que fue objeto de una fake news organizada por el gobierno, parecida a la que se había hecho con Macri, ¿te acordás? Diciendo que los penatos se bajaba. Lo que pasa es que esa vez la usina de donde había surgido, incluso el modo en el que había sido distribuido, no implicaba a funcionarios del gobierno. Sí a personas cercanas, porque estaba el Gordo Dan y algunos de estos personajes, pero esta vez fue el propio vocero presidencial el que difundió una fake news, algo que estaba mal cortado. Kicillof responde a algo que habíamos estado charlando aquí con Máximo Kirchner, que era, bueno, ¿quién tiene que ser el candidato para octubre? Y él dice, yo no tengo una propuesta, tenemos que seguir conversando, y eso se lo pegan a cuál va a ser la propuesta del peronismo para las elecciones de octubre, que no es lo mismo, digo, fue claramente tergiversado, y eso difundido por todos los funcionarios del gobierno y allegados, con el intento claramente de generar confusión, ¿no? Obviamente. En las elecciones porteñas lo que hicieron fue un video con IA. Claro. En ese momento se había acá fue una edición más una clásica, locución tanto de los Penato como de Macri anunciando que se bajaba. Sí repostearon en ese momento, que insisto, discutimos siempre sobre la validación. Digo, compartir un contenido que es falso es validar ese contenido en el lenguaje de las redes, como gusta decir Milei. Claro. En este caso lo que hubo es intencionalmente por parte de ni más ni menos que el vocero presidencial editar un contenido, difundirlo y después tenemos que ver cómo con recursos del erario público hace fake 7-8. Espero que el viernes en la 4ª edición de ese streaming que hace el vocero. ¿Sabes que no lo vi nunca? Yo me tomo el trabajo, ya lo vi los 3. Es vergonzoso, la verdad que es un paso de comedia. Es eso? A ver, porque hay mucha gente que no está ni enterada, digamos. El vocero presidencial toma el formato incluso con la misma gráfica y la misma estética que 678 para hacer algo que él da en llamar fake 78, con la misma estética, la misma gráfica. Y es él sentado en un escritorio en donde da pena, diciendo que no tiene los recursos que debería tener, que es todo prestado, desde un soporte para el celular. Atrás tiene como una escenografía con un corcho, en donde tiene pegadas fotos de Karina, de Milei. ¿Pero qué lo hace desde su casa? No, es un croma de fondo, puede ser cualquier oficina, es un croma de fondo con un equipo de pibes, y lo que va haciendo es tomar lo que él dice que fueron mentiras a lo largo de la semana sobre el gobierno, sobre Milei o sobre algún funcionario, y desmentirlas con la verdad muy flojo de papeles, porque por ejemplo el otro día yo lo iba escuchando, son 4 o 5 que él toma, a partir de la emisión del stream del CONICET y de los reclamos que hubo sobre la baja salarial y lo poco que están cobrando los becados del CONICET, él dijo, bueno, les quiero recordar que cuando nosotros llegamos, en diciembre del 2023, habían designado a 1.300 becados.
como si eso fuera una exageración. Y bastó con que yo buscara en los datos del CONICET cuántos becados hubo en los años anteriores. ¿Y cuántos hubo? Y, por ejemplo, en el 2022 habían sido en total 1.690, o sea, era menos que el año anterior. Y lo más interesante era que el mismo CONICET, ya gestionado por Milei, confirmaba a mitad del 2024 que había terminado con 1.590. Entonces, o sea, el mismo vocero presidencial desmiente con datos falsos de su propio gobierno. Sí. Es y lo que pasa son capturas de medios y contesta, se burla. Es como, insisto, un paso de comedia porque tiene muchos errores, lo hace en vivo. Claro, entonces no se sabe, equivoca, pide que le pongan algo y sale mal. Era columnista en Radio Rivadavia, creo, ¿no? Sí, claro, de Eduardo Feynman en Mitre primero y después en Rivadavia. De ahí se conocen con Lanari, que es como su segundo. Claro. Porque recordemos que Lanari era periodista de Radio Rivadavia. Claro. También. Y de La Nación. También. Claro. Cuando la manejaba Escochimarro. Si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Que había sido secretario de medios de Cristina. Claro. Manejaba todo el grupo. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Es cierto que Escochimarro manejaba todo el grupo. Manejaba todo el grupo. Había radios de una orientación y de otra. Alfamedia. Pero sí. Le mandamos un saludo de acá. Efectivamente. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahora está en otra radio que también hemos sabido transitar. ¿Colonia? No, pues ya estuvimos en tanto. Del Plata. Sí. No, ¿en serio? Sí, efectivamente. Bueno, un saludo. Estuvo Máximo Kirchner el viernes aquí, pero efectivamente, pero estuvo durante mucha repercusión, mucho comentario, no solo repercusión porque lo levantaron en la tele y en todos lados a la entrevista, sino también mucha gente, che, lo vimos, te escuché, qué sé yo, bueno, no me gustó, sí me gustó. Lo interesante es que haya conversación, que haya debate, está bueno eso. Y el fin de semana estuvo también, por supuesto, participando en Lanús, en la Plaza Villa Obrera del Festival Cristina Libre. Mirá. ¿No? Junto con Julián Álvarez, con Leandro de Cusi, que es el candidato a concejal, primer concejal, estaba Edgardo de Petri, estaba Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, bueno, estaba por supuesto Máximo Kirchner en esta línea. Que aquí también planteó muy claramente, bueno, hablaba justamente el diputado. No ibas a decir el candidato, presidente, bueno, pero todo el fin de semana hubo un clamor infernal. El que es por muchos pedido como primer candidato a diputado nacional para octubre. ¿Qué dijo? Muchas veces puede suceder que no te salga todo bien estando en un gobierno. Lo que no puede suceder es que haya un presidente que agrede constantemente a la gran mayoría de su pueblo. ¡Fuera! Que no puede hacer un dirigente y un militante peronista en esta época es esconderse. Aún cuando la respuesta no es toda la que puede hacer, hay que estar presentes, dar la cara ante esta propuesta de este modelo neoliberal que nos ofrece odio, individualismo, tristeza, el desvalor de la educación, el desvalor de la salud. Hay que hacer un esfuerzo enorme. Nadie puede solo, ni un intendente, ni un vecino, ni una vecina, todos juntos tomados de la mano para realmente sacar a nuestro pueblo de esta noche oscura. El pueblo argentino, peronista o no, necesita dirigentes que den la cara y que no vayan a durar, sino que busquen trascender en la historia. Dirigentes, compañeros y compañeras que como abran la boca, propios y extraños sepan que lo dicho va a ser llevado adelante, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Muchas gracias amigos y amigos de Lanús, los quiero mucho, esto se va a terminar. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Cristina Libre, claro. Bien. Que Cristina Libre, compañera. Cristina Libre, terminaba diciendo 2 meses obviamente, se cumplen hoy. De la detención de Cristina Injusta Kirchner. detención. Injusta detención de Cristina Kirchner ahí en San José, 11/11. Durante la semana, obviamente, hubo 2 participaciones muy fuertes de Santiago Caputo, que retomó ciertas actividades. No las había dejado del todo nunca, pero sí, evidentemente, ante lo que fue sobre todo la enorme derrota del miércoles en el Congreso de los Menem,
Martín Menem como el gran señalado, porque no solo, obviamente es el presidente de la Cámara de Diputados, tiene que evitar esas derrotas, sino porque además muchos dicen el armado que hizo en las provincias, incluso entre que lo enemistó con gobernadores que habían sido amigos hasta ese momento, está muy relacionado con esa derrota electoral. Reapareció Santiago Caputo, dicen que tuvo que ver con la cadena que acabamos de compartir y también con esa foto del kirchnerismo nunca más utilizando la tipografía del informe de la CONADEP, ¿no? Algo, por supuesto, que en cualquier caso señalaríamos, banaliza las políticas de memoria, verdad y justicia de la Argentina en un gobierno como este, que está por todos lados repleto de negacionistas y que además tiene incluso algunos nostálgicos de la dictadura, es por supuesto aún más preocupante. Manuel Adorni, el vocero presidencial, en su conferencia de prensa del viernes, bueno, trató de explicarlo. Entiendo que la frase nunca más es una frase, vos bien la dijiste, de todos y que todos tienen la libertad de usarla. La han usado incluso durante muchos años para hacer negocios, la han usado también para causas nobles, y me parece que son frases que no son de nadie, y si no son de nadie son de todos. Así que, digamos, por supuesto que puede haber gente que no esté conforme, contenta, a gusto con la frase, pero son dos palabras que no hacen ni más ni menos que tal vez mostrar lo que efectivamente queremos mostrar o se quiere mostrar, que es que el kirchnerismo no puede, como fuerza política, no puede tener más lugar en la Argentina, más que para una triste historia que quede en algún libro perdido, en alguna biblioteca. Bien, ahí estaba entonces Manuel Adorni, insisto, banalizando el genocidio, algo que va en línea con lo que buena parte del gobierno ha intentado hacer durante este tiempo. Digo, más allá de que, por supuesto, no hay homologación entre un proceso y el otro, no tiene ningún sentido ni siquiera discutirlo, lo que hay que señalar absolutamente que esto es una política del gobierno muy clara, y es que aquello del curro de los derechos humanos que decía Mauricio Macri es una continuidad ideológica de lo que hoy vemos con Milei y compañía. La foto dice mucho acerca de lo que es el gobierno de Javier Milei, más que lo que puede decir de cualquier otra fuerza, ¿no? Por supuesto. Lilia Lemoine también habló. La difundimos, insisto, en otro contexto no sería tan importante. Es diputada nacional, pero además muchas veces habla por Milei. Es una de las autorizadas por Milei a pegarle a Victoria Villarroel, a justificar algunas cosas. Y en este caso, bueno, justificó la cadena nacional y algunas de las cosas que se dijeron allí. ¿Qué es peor? Que la situación siga complicada, porque para todas las personas de bajos recursos o que tienen inconvenientes para poder ejercer su trabajo, como es una persona con una discapacidad, o que todos nos vayamos al tacho, porque es así. Cuando el presidente habla de genocidio, que es una palabra fuerte, pero me parece bien muy empleada, fuerte. Sí, pero me parece bien empleada porque vos estás condenando a las generaciones más jóvenes, que son las que van a tener que heredar la deuda de las cosas que nosotros hagamos mal ahora. Bueno, allí estaba, nuevamente la utilización, la banalización de la palabra genocidio por parte de una funcionaria, de una legisladora oficialista. ¿Puedo meter un chivo? El presidente. Sí, el presidente le dijo genocidio. Lo dijo varias veces. ¿Por qué no lo haría una diputada de su fuerza política? Claro, bueno, para eso él es el referente, claro. Che, le quiero recomendar que vayan a ver Saverio el Cruel. Sí. Claro. La obra de teatro se está dando en Teatro Pairó. Creo que acá nosotros la tenemos como publicidad, ¿no? Sí. Vayan a verla porque la trama es una obra basada, obviamente, el autor es Roberto Art, y tiene mucha vigencia. A pesar de que no hay guiños con la actualidad durante la obra, digamos, ¿no? Uno no deja de conectar cada una de las escenas que pasan con El Señor de los Perros Galácticos, ¿no? Claro. Así que bueno, si pueden, vayan a verla. Un personaje menor que se convierte en manda más de un espacio. Un señor mantequero, sí. un trabajador al que le dan, le dan la posibilidad de ser malo. Y las cosas que hace siendo malo, bueno, no les voy a contar la historia. Está bueno igual, ¿no? Vayan a verla porque también eso permite ver que el rasgo de novedad que tiene Milei es que es viejo como siempre. Claro. La farsa y la comedia, ¿no? Claro. Exactamente. Efectivamente. Bueno, vamos a cerrar con algo porque, se utilizó tanto la palabra genocidio por estos días.
banalizándola, por supuesto, que cuando uno enfrenta lo que muchos denuncian es un verdadero genocidio, ahí las cosas se ponen más serias, y sobre todo teniendo en cuenta que además el gobierno de Milei está completamente alineado con el de Benjamín Netanyahu, ¿no? Una marcha muy importante el otro día. Efectivamente, y durante el fin de semana además hubo noticias acerca de si querés, un salto cualitativo en términos de lo que implica el ataque y la vulneración de derechos humanos por parte del gobierno de Netanyahu, porque asesinaron a un equipo entero de periodistas de Al Jazeera. Cinco periodistas de Al Jazeera, con la excusa de que uno de ellos supuestamente pertenecía a Hamas. Mataron a los 5 periodistas en un hecho que no tiene un montón de han matado muchos periodistas en muchos lugares, pero digo que la justificación además Al Jazeera no es la cadena a la que Diana Mondino le dio una entrevista. Sí, una de las cadenas más importantes, comparable con CNN. Sí, efectivamente. Y de nuevo, entonces aquí sí, la palabra genocidio, por supuesto, cuadra muchísimo mejor que en estas discusiones banalizantes de la Argentina, pero estamos hablando además de un socio muy claro de Javier Milei. Pablo Milanesio es coordinador general de operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza, ha vuelto a la Argentina y describe un poco la situación. Me parece que era bueno terminar con esto como para decir, de esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de genocidio. Estuve 7 semanas dentro de la franja coordinando equipos de Médicos Sin Fronteras. A mí me tocaba ser el coordinador general de las operaciones, pero a mí lo que me tocó ver en Gaza no lo vi en ninguna parte del mundo y realmente creo que difícilmente nos vayamos a encontrar con una situación de tal magnitud. Yo lo describo como un apocalipsis, pues Gaza es 10 veces, 15, 50 veces más. Es un lugar en donde todo está destruido, donde la gente está encerrada por una verja gigante, o sea, no pueden salir. De un lado el límite es el mar, del otro lado el límite es una reja muy alta, donde constantemente caen bombardeos, se mezclan los ruidos de las bombas, los tiroteos, los helicópteros, los drones, los niños llorando, hay olor a humo, hay olor a basura, todo es desesperación. Constantemente hay ruido de sirenas, constantemente hay gente gritando y constantemente se puede ver gente tratando de sobrevivir a lo que es una masacre constante, porque todos los días en Gaza caen bombas, hay tiroteos y la gente muere. Acá tenemos, ¿no? Qué testimonio de Pablo Milanesio. Tremendo. Recordemos acá, hablamos hace un tiempito con el cura de la única iglesia católica de Gaza que ha sido bombardeada, fue herido él, y contábamos como noticia, digamos, decenas de miles de personas se movilizaron el otro día aquí, en todo el mundo. En realidad fue una movida global para denunciar el genocidio contra el pueblo de Gaza. Aquí están no solamente bombardeando, sino matando por hambre. Y esto evidentemente es un parteaguas a escala global, ¿no? Porque no se puede detener hasta ahora lo que está sucediendo. Se puede denunciar, pero no se puede detener. Y esto tiene que ver con un estado de cosas donde me parece que los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos, todo lo que había sido lo construido incluso supranacionalmente después de la Segunda Guerra, bueno, ha entrado en un proceso de turbulencia o casi te diría destrucción, ¿no? En esto Estados Unidos ha tenido mucho que ver, tiene mucho que ver, pero lo padecen pibitos, pibitas, nenes, nenas, el pueblo de Gaza, y hubo una manifestación muy, pero muy, muy importante en Israel. Sí. En Israel, dentro, digamos, ¿no? Uno imagine, pongámonos la idea, digamos, una guerra donde el propio pueblo se rebela contra esa guerra y demuestra en la calle que está en desacuerdo y se rebela frente a lo que es un Estado precisamente bélico, ¿no? Que es esto que está ocurriendo. Ahora, pareciera que no hay Naciones Unidas, pareciera que no hay nada que arbitra ahí. No, y que tiene muy poca cobertura. De hecho, no solo la manifestación fue muy masiva, sino que se dieron algunas situaciones de impacto mediático. Por ejemplo, unos manifestantes que en un programa de estos de Gran Hermano, estos de realities, irrumpieron manifestándose en contra del ataque israelí a Gaza, y fue la única manera de que tuviera alguna visibilidad en la televisión a partir de un asalto de estos militantes. La comisionada vedora, no recuerdo bien en función de lo que decías de Naciones Unidas, que contó lo que estaba pasando y la hambruna de los niños y de las familias, fue corrida de su cargo. Claro.
Claro. Digo, también están pasando esas cuestiones que uno dice, bueno. Hay, me parece, una especie de cobertura sobre lo que sucede muchas veces en clave de hiperdenuncia, ¿no? Que yo en un punto comparto, digo, me sumo a los que denuncian la situación, pero es muy angustiante ver que no hay un correlato en las soluciones, digamos, ¿no? Pasa en muchos órdenes, ¿no? Nos pasa los miércoles donde pegan al jubilado, pero pasa en muchos órdenes, donde hay como una especie de excesiva denuncia, porque uno se subleva frente a lo que sucede, pero por el otro lado, la falta de respuestas, ¿no? Una especie de anomia en la que no sucede nada. Ojalá que en algún momento esto cambie, porque también va a cambiar el clima y con una discusión, político. Con una discusión muy tramposa, no sé si sucede en todo el mundo, pero particularmente en la Argentina, una discusión pública muy tramposa, porque cuando vos ves claramente qué es lo que se está haciendo, y que además quiénes son los que apoyan a Netanyahu, e incluso lo que vos decías, la propia resistencia dentro del país, y después cuando lo planteas en la Argentina, inevitablemente la discusión sobre si sos antisemita o no, por algo que es una discusión geopolítica mucho más compleja y es tramposa, es chicanera, y la verdad que aplana cualquier debate real acerca del tema, que yo creo que es la búsqueda final, ¿no? De quienes están a favor del gobierno de derecha de Netanyahu, ¿no? Ni siquiera es una discusión acerca de la constitución del Estado de Israel en sí. Dígame, Di Groche. Y un dato de la semana pasada y del fin de semana. Hay también una situación. Trump se junta este fin de semana con Netanyahu y la noticia que se difunde es que lo reta, fue un textual, por el hambre que están pasando los gazatíes en la zona de Gaza. Pero en esa misma reunión y en la conferencia que da después Netanyahu, que le da explicaciones a la Secretaría de Estado, confirma que va a ocupar el territorio para devolvérselo a los gazatíes. Y eso no se le cuestiona. Entonces, hay una decisión de permitirle el avance, el genocidio, la matanza, la ocupación territorial y cumplir con, pero fíjate que no pasen hambre. Mientras denunciamos la crueldad, avanza el plan estratégico. Exacto. ¿No? Pareciera. Sí, veo algunas resonancias en la actualidad de la Argentina, ¿no? Nada, 3 minutitos pasaron de las 9, nos vamos a ir a una tanda. Cuando regresamos, el editorial, no se la pierdan hoy, ya venimos. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita a AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999 en Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende.
Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Quizá se ha difundido poco hasta ahora, y quizá de ahora en más sea parte de la agenda. Aunque lo dudo, sinceramente lo dudo, porque a veces dicen que el último en darse cuenta del agua es el pez, ¿no? A veces uno está dentro de una guerra y no lo sabe, lo cual es el peor de los estados, ¿no? Porque si vos estás en una guerra y sabés, elegís de qué bando te querés poner, elegís si querés ser indiferente a la guerra, elegís te involucras o no, si vas a ser víctima o victimario, ¿no? Pero es más difícil estar en una guerra y no saber que estás adentro de esa guerra. Bueno, evidentemente está sucediendo. La foto de hoy de Clarín, en su tapa, es algo que hace 3 semanas nosotros tratamos acá, porque forma parte de un discurso que dio Donald Trump, en realidad, relanzando su nación al futuro, vamos a decirlo así, relanzando el papel de los Estados Unidos en esta nueva era global del capitalismo. Algunos dirán es un manotazo de ahogado porque es evidente que está en decadencia y crece por otro lado China y crece Rusia. Bueno, Estados Unidos todavía no se ve así, o evidentemente cuando uno repasa el discurso de Trump, es el discurso de alguien que considera que tiene una misión, está predestinado a algo en el mundo, es algo muy común en la nación estadounidense, y ahí se explica en buena medida cuál es el futuro que le asigna, por ejemplo, a las empresas tecnológicas, que como ustedes saben, antes eran demócratas y ahora son republicanas. Yo no me voy a meter mucho en eso, porque hay otros especialistas, etcétera, pero sí quiero destacar algo, que ha habido un avance. Yo lo escuchaba el otro día a Martín Becerra, que lo entrevistamos. Y Martín Becerra planteaba, entre otras cosas, que el algoritmo no es neutral, ¿no? Esto es un avance importantísimo, porque hasta hace 5, 6 o 10 años, cuando empieza todo el capitalismo de vigilancia a desarrollarse, o por lo menos a estallar ante nuestros ojos, muchos creían en estas cosas, en la neutralidad de las redes, en que la tecnología por sí misma nos iba a resolver un montón de problemas y que íbamos camino a la felicidad. Bueno, hoy vemos que en realidad es también un aparato de dominación, ¿no? Digo, sin ser tecnofílico y sin ser tecnofóbico. Hay un aparato de dominación ahí, que es básicamente quién es el dueño del algoritmo, quién es el dueño de los sesgos que se le imponen al algoritmo, quién es el que hace circular ciertas cosas o no. En la cuestión práctica, esto antes lo hacían los diarios, ¿no? El diario tenía un propietario. Entonces, contrataba periodistas, obviamente un diario que es el reflejo de una mirada del mundo en sus distintas noticias, que pueden ser policiales, económicas, ¿no? La forma de organización en ese momento es un diario, la organización de esas noticias y la forma también de organizar nuestras miradas sobre el mundo, si la compartíamos o no con ese diario. Por eso hay líneas editoriales. Yo decía, no, yo prefiero ir al otro diario, o yo prefiero... Bueno, hoy ese papel ya no lo ejercen los diarios, o no lo tiene ya de modo excluyente. Entonces, lo que circula o no circula, la mirada del mundo,
está totalmente atomizada, aunque hay, y ustedes van a ver cada vez más, una manera que tiene mayor facilidad de circulación, un modo de ver el mundo que tiene mayor facilidad de circulación, y aquellos que cuestionan estas cosas tienen menos capacidad de circular en estas nuevas plataformas, en estas nuevas redes, porque el algoritmo tiene dueño. Básicamente el algoritmo tiene dueño. Y el algoritmo tiene un dueño que generalmente no es una persona pobre ni racializada, que generalmente no es una mujer tampoco. El algoritmo tiene un dueño que no es precisamente alguien que crea demasiado en la democracia. El algoritmo tiene un dueño que en líneas generales cree que la tecnología como instrumento de apropiación, si se quiere, del trabajo ajeno, ya se lo hace casi naturalmente, ¿no? Digo, nosotros tenemos todos los días, somos parte de una minería en la que nosotros aportamos datos a ese algoritmo para que ese algoritmo mejore en su eficacia. Ahora, ¿qué implica la mejora de la eficacia de un algoritmo? Bueno, obviamente en que los dueños del algoritmo sean cada vez más ricos. Por eso la hiperconcentración económica que tiene el capitalismo global actual, casi, yo te diría, es inédita, porque se hace guita con la guita, y entre otras cosas también estamos en presencia de un poder que no sé si es invisible, pero al que todavía cuando vos lo querés mentar, cuando vos lo querés calificar, contornear, explicar, no tenés dónde hacerlo, porque no tenés un algoritmo compañero, no tenés un algoritmo que te ayude a hacerlo, te movés en aguas que no son tuyas, te movés en aguas jurisdiccionales de empresas tecnológicas que Estados Unidos hoy lanza a la guerra. Esa es la nota de tapa de Clarín de hoy. Yo se los quería contar porque veo que hay como una especie de naturalización de nuestra vida frente al teléfono, frente a la computadora, frente a YouTube. Y Becerra decía el otro día algo que estaba muy bien. Becerra decía, ojo, porque YouTube es una empresa y el día que le cambia un poquito el sesgo, la mitad de los streaming se cae. Y lo que van a hacer, lo que va a incrementarse en views, en likes, que es como se mide hoy el interés por algo, es en función de un nuevo sesgo que demuestra los nuevos intereses de esa empresa. Que así como alienta ciertos discursos, agendas, desalienta a otros. Esto es terrible porque este espacio, el otro día introdujo en el PJ, y yo celebro esto, nuevamente la discusión por los medios de comunicación. En este caso por las plataformas y las redes. Este es el espacio de la ley de medios, ¿no? Y la ley de medios hablaba de los medios audiovisuales, que en aquel tiempo no eran tantos como los que son ahora, no se habían disparado al infinito como se disparó ahora, y donde todavía no estaba tan claro que, por ejemplo, la fragmentación, la atomización, los discursos de odios, los discursos radicalizados son convenientes para el algoritmo, porque el algoritmo se alimenta de nuestras emociones. Dice así la tapa de Clarín de hoy, que por supuesto no pone agenda, la agenda la está poniendo Trump desde Estados Unidos. Dice, los gigantes de Internet van a la guerra. En un cambio radical, OpenAI, Meta y otras firmas tecnológicas se asociaron a la industria militar. Escuchen bien, Algunos de sus ejecutivos juraron en un acto apoyar y defender a Estados Unidos y fueron nombrados tenientes coroneles de la Unidad de Innovación Técnica para los Ejecutivos creada por el Ejército, el Destacamento 201. Ellos asesorarán a los militares sobre las nuevas tecnologías para posibles combates. Un impulso al cambio es la necesidad de competir con China. Esto, insisto, obedece a un discurso de Trump de hace 3 semanas atrás, donde él lanza esta nueva guerra. ¿Se acuerdan cuando Reagan lanzó una guerra también que era tecnológica, el escudo galáctico? Bueno, en este caso lo está haciendo Trump. Hace 3 semanas nosotros estuvimos en uno de los viernes tucuteros. ¿Tucuteros es? Tutuqueros, la tuvimos aquí a Cintia Otaviano. Y ella mencionó ese discurso de Trump. Así que yo se los quería hacer escuchar porque me parece que en un mundo como el actual, que las cosas lleguen con 3 semanas de distancia, es un montón. Entonces me pregunto, ¿y cuáles no son nuestras agendas? ¿De qué estamos discutiendo nosotros? Obviamente, creo que estamos discutiendo en una realidad que tiene varios pisos. Nosotros estamos discutiendo en un piso. Ahora, lo que se está discutiendo en el mundo es esto. ¿La tenemos a Cintia ahí? Dale, escuchamos. Estamos viendo la CGT que quiere luchar contra el algoritmo, es esta
este cambio y esta transición de poder. Antes quienes generaban las riquezas eran las automotrices, las industrias. Bueno, ahora los que generan las riquezas son estos muchachos que entran a una combi. Y los muchachos que entran a una combi, el conflicto que tenemos hoy es que fueron cuando asumió Trump y forman parte del gobierno de Trump. Por eso estamos en un salto cuántico del capitalismo de vigilancia. Cuando asumió Trump, ya sabés que estaba Elon Musk, estaba Zuckerberg, ya sabemos también que cambió, se fue, dijo California es demasiado, baby, me voy a Texas, no, se fue para el otro lado. Jeff Bezos de Amazon, Larry Page estaba de Google, de Alphabet, Tim Cook de Apple, lo que decíamos la GAFAM históricamente. El asunto es que esta gente, con este nuevo poder, está también mensurado. Lo que se produce por hora, en términos de tecnología, por hora, genera mucha más riqueza que, por ejemplo, la fabricación de autos. Bueno, algunas de las cosas que se comentaron acá, un poco para poner en valor el programa, también tenemos, nosotros habitualmente el abordaje lo hacemos, el mundo de los tecnorricos, Vale Di Croce nos cuenta bastante y suficiente sobre esto y en profundidad. Esto no se ve en todas las radios. ¿Por qué? Pues entre otras cosas también hay, y vuelvo al ejemplo del pez en el agua, digamos, ¿no? Hay un uso de estas plataformas. Uno dice, bueno, pero en algún lado tengo que comunicar, lo cuelgo en el Instagram, lo cuelgo en el Facebook, lo cuelgo en la esperanza de que el algoritmo ese día se equivoque un poco, o que algo del algoritmo en un punto nos ayude y nos haga patita, nos dé pedal, o que no se dé cuenta quiénes somos. Pero eso yo creo que también marca el grado de indefensión en el que estamos, ¿no? Es como, uno siempre supo que Clarín era un monopolio, ¿sí? Siempre lo supo. Pero si vos tenías que difundir algo, querías llegar de alguna u otra manera a algún lugar en el diario para que se difundiera, ¿sí? Uno puede estar en la lucha con una cosa y por otro lado puede hacer el uso de las posibilidades del espacio, de lo que sea en función de tratar de promover lo propio. Pero bueno, si hoy hay que discutir el poder, yo creo que estas cosas no pueden estar ausentes de las discusiones de agenda de la política argentina. Vamos a ir a una elección donde esto no está en discusión. Yo ya se los advierto, no es lo que más me gusta decir. Hay otras cosas que son o parecen más primarias, más vinculadas a la crueldad del modelo, más a la urgencia que tiene los gorilas en Argentina. Nunca estuvieron tan cerca o creen estar tan cerca de eliminar al peronismo, al kirchnerismo, ¿no? Digo, los tipos se excitan, cada cosa se excitan con lo que puede. Esta gente está excitada con eso. Pero la verdad es que de fondo lo que está discutiendo el mundo es esta cuestión, ¿eh? Nosotros estamos discutiendo si al Garrahan hay que cerrarlo o no, lo cual es una agenda del siglo XIV para nosotros. Y para este espacio que viene de Carrillo, es una agenda, obviamente, pre-peronista, digamos, ¿no? Para la sociedad es una agenda pre-peronista lo que estamos discutiendo. Ahora, ni siquiera eso creo que vamos a votar. Me parece que la elección, en líneas generales, todavía no ha despertado el clima de una compulsa democrática, y creo que la democracia está realmente jodida en la Argentina, pero muy jodida, entre otras cosas porque Cristina está proscripta. Eso tiene impacto, no se puede negar. Yo ayer veía a gente que habla como si la proscripción de Cristina fuera un detalle más de la... y floreció el aroma, qué sé yo, ¿viste? No es así, esto tiene impacto. Pero bueno, la tapa de Clarín de hoy, que ya no pone agenda, habla de algo que sí impone agenda y tiene que ver quiénes son los dueños de estas plataformas tecnológicas, qué tipo de sesgo le imponen a sus algoritmos, de qué cosa podemos hablar y de qué no para ser atacadas o no atacadas, por qué hay trolls, por qué estos trolls generalmente aparecen y atacan ciertos discursos y no otros, ¿no? ¿Por qué se atacan unos y se promueven los otros? Todo esto yo creo que nosotros lo tenemos que ir incorporando para poder entender y hacer un buen uso, efectivamente, si es que se puede hacer un buen uso, de los espacios que se generan alrededor de esa tecnología. Pero ojo, porque estamos en una guerra y no nos dimos cuenta. Atención, estamos adentro de una guerra que es comercial, pero que también es tecnológica y que en algunos frentes en el mundo es militar. Porque en este mundo de hoy, ¿a cuánto queda Ucrania de Argentina? ¿No? Digo, 2 siglos atrás, ¿no? Y ni que si vamos a la época de la colonia, imagínate. Pero, ¿a cuánto queda Ucrania hoy de la Argentina? ¿A cuánto queda Gaza de la Argentina? ¿A cuánto quedan las expulsiones casi militares que se están haciendo con tipos redadas en los Estados Unidos donde echan inmigrantes a sus países? ¿A cuánto estamos de todo eso? ¿A cuánto estamos de todo eso cuando, por ejemplo, el embajador Lamelas
dice lo que dice y se mete hasta en la interna del gobierno, porque menciona a Santiago Caputo, que es un tipo que es del gobierno y no figura en el gobierno, una especie de fantasma, pero un fantasma con poder en el gobierno, ¿no? ¿A cuánto estamos de todo esto? Yo diría que estamos más cerca de lo que creemos. Yo diría, sinceramente, que estamos a veces desprovistos de la información necesaria. ¿Por qué? Porque me parece que lo que se promueve es que nosotros discutamos otras cosas, en líneas generales, como sociedad. Yo cuando hablo no me pongo fuera de la sociedad. No tengo realmente ninguna ventaja en relación al conjunto de la sociedad sobre ver cosas que otros no ven. No. Trato de moverme en manada. Y lo que advierto son estas cosas, y cuando las advierto ladro, como los perros. Hay algo, me parece a mí, que este año y con este discurso de Trump, vayan a buscarlo, está en internet, está traducido, lo pueden ver, es un discurso de muchas horas que él da, les va a abrir la cabeza en relación a cómo pensar las cuestiones acá. Y por supuesto, seguir pensando que es muy, pero muy auspicioso que este espacio político haya abierto con la presidencia de Cristina Kirchner, la sede del Partido Justicialista para habilitar estas discusiones. Porque hay que espabilarse o despabilarse, como se decía antes. Yo creo que es urgente y necesario. Estamos en guerra, aunque no nos hayamos dado cuenta. 22 minutitos pasaron de las 9. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 24 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Si no tenés una freidora de aire en tu casa, Sí, esto está habilitado, esto está permitido. Está buenísimo. Te la podés ganar acá. Te la puedes ganar en la 500. Eso no sabía yo. Sí. ¿Qué dice Ringone? ¿Cómo le va? Muy bien, me va muy bien. Ahora me va mejor una freidora de Quiero aire. agradecer. Yo quería hablar de la gran editorial de Caballero, No, que él salió no, con la freidora de freidora. Él de es aire. así. Porque Él es así. él está en sintonía con la audiencia. Sí, escúchame. Proveedora Sí. Hogar y Dógil Hogar. Muchas gracias a Proveedor Hogar y Dógil Hogar, Bueno. porque ellos son los que están ofreciendo esto, que es un éxito el programa. Lo es todos los días. Diga cuál pero es el mecanismo y yo el le doy una mecanismo receta. es muy fácil. Mirad, ustedes si quieren ganar esta freidora, que ahora les va a contar bien Roberto, tienen que enviar un mensaje con el nombre completo, los 3 últimos números del DNI y decir AM530, para que sepan que lo escucharon acá con Roberto Caballero. AM530, a este WhatsApp. 11 44 15 25 40. ¿Me acompañan? 11 44 15 25 40. Y el día viernes, a ver cómo es, quiero saber esto. Agarren el lápiz. El viernes se va a dar a conocer el ganador. Falta solo una semana. Trabajamos para estar más cerca de vos, dice Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Bueno, 11, vamos de vuelta. Agarren el lápiz. Sí. Anoten el teléfono. Claro. Ahí está. Rinco está anotando. Agarren un papelito, Claro. se lo Rinco ponen. está agendando en el celu. Si no, acá en la mano, ¿viste? Te lo escribís en la mano. Claro, ahí está, como el de la chica. 11 44 15 25 40. Decí, estoy escuchando a 530, quiero participar por la freidora de aire. Y les tiro un tip, directamente. Mirá. Agarran,
Sí, no, esto es espectacular. Roberto cocina. Agarrás, vas y te Tiembla, compras en cualquier Paulina. lado las milanesas esas que venden, viste, de pollo. Ponele, las recortás en tiritas, sin aceite, sin nada, ¿sí? Las pones adentro de la air fryer esta. Creo que la air fryer, ¿no? Claro, es de aire, Bueno, exacto. es de aire. Y las pones 4 minutos, ¿no? Creo que más que eso. 4 minutos salen una lluvia de limón. ¡Ay, qué bien! Me encanta este cocinero. Una lluvia ácida de limón, le tirás. ¡Qué bien! Y es es riquísimo para, no sé, estás mirando la tele, cualquier cosita, tac, 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 le empieza. A alguno le gustará poner, no sé, un poquito de mayonesa, a otro le ponen Mayonesita con ajo, puede ser. Barbacoa, alguna cosita rica. Sabora. No sé si es marca, sí, creo No que sí. importa. Bueno, cualquiera de esas cosas. Mostaza 6. Bueno, y vos decís, che, pero ¿eso qué tiene? Bueno, no le pusiste aceite. Atención. Atención, no le pusiste aceite. Si vos vas a cualquier médico, lo que te va a decir es suspender aceite, la fritura y qué sé yo. Puede tomar aceite crudo, te van a decir. Correcto. Bueno, acá ni siquiera le pones aceite y sale riquísimo. ¿Y la humedad con qué se la da? Con el limón. Eso lo puedes hacer con esta freidora que estamos sorteando. Repitamos el nombre y me voy con Ringo. Dale. Ya mismo, yo también puedo participar, ¿no? 11 44 15 25 40. Anótenselo, esto no es... La verdad, yo voy a participar. Está buenísima, ¿eh? Pero bueno, Rinconella tiene una, no sé si usted tiene una receta o trajo otra cosa. Separados al nacer. Yo suelo hacer lo que usted dice, lo he hecho en la air fryer, pero también frito. No hago milanesas fritas, sino al horno. Tiene un poco de aceite, pero... ¿Qué es este ciballaje de air fryer? Y ¿Por qué dicen las cosas en castellano? ¿Qué les pasa? Freidora de aire. Freidora de aire. Por favor, y caballero. lo mismo, lo corto en tiritas. Esto lo hacía para mis hijos, pero después me lo hago para mí mismo. Lo corto en tiritas, lluvia de limón y ketchup. Lluvia de limón. Lluvia de limón y ketchup. Me encantó lo de lluvia de limón. Es Roberto Cocina. Roberto Cocina. También claro. le podemos decir rocío cítrico. Pero está hermoso eso. Y en vez de tiritas de milanesa, tiritas de carne empanada ¿Cómo puede en ser? avena. En ¿Viste? vez de Porque tiritas. son Bien, esas cosas, ¿no? bien, con Porque avena también se puede hacer con avena fina. Sí, con... Le digo tips para los que no quieren usar pan rallado, queda muy rico. Sí. Muy con avena queda crocante bien. con avena. Con los, ¿cómo se llaman? Los copos de maíz quedan muy bien también. Hice yo de eso, sí. Ahí está. Bien. Bueno, Rinco, lo escuchamos, nos ponemos bien. serios Bien, ahora, nos o ponemos todo lo que serios. podamos. Lautaro Maslin lo entrevistó así a la salida de la Cámara de Diputados a mi gran amigo Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo. Todos, lo vuelvo a decir porque a veces uno se pierde. Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, más conocido como Berti. Entre su círculo de No es admiradores- el prócer. Y es muy interesante porque Lautaro le preguntó si iba a apoyar el veto presidencial, por supuesto que sí, pero todo lo que dijo es como una especie de compendio, de machete de las letanías reaccionarias que nos venden como liberales, y me parece interesante escucharlo. Apoyar el veto presidencial. ¿Considerás héroe, como dice el presidente, por este veto? No, héroes creo que son los de los argentinos que están aguantando esta transición necesaria. Héroes es el gabinete de Javier Milei y Javier Milei. Nosotros simplemente acompañamos. ¿Qué le decís a las personas con discapacidad y los familiares que hoy estaban movilizándose por el recorte? Que justamente para que ellos reciban lo que tienen que recibir es necesario todo lo que se hizo. Entonces es importante hacer un balance para que justamente no sea una manguera mordida por los perros, que en la última línea donde se quiere generar que salga el agua, salen 2 gotitas porque todos hay leaks por todos lados de los perros. Primero es importante saber qué es el resultado del kirchnerismo. Y después qué se hace para construir para que los jubilados ganen lo que tienen que ganar. Y en principio es hacer una modernización laboral. Los que hoy se llama, creo equivocadamente, sistema solidario, que muchas veces se usa el concepto de solidaridad para lo contrario, sacarle a algunos para darle a otros, termina siendo un poco eso, ¿no? Que los que trabajan aportan a los jubilados. Bien, esto es para retomar una expresión que suele usar nuestro amigo Artemio López, es un museo de novedades, ¿no? Es decir, todo esto que nos ven, bueno, es otra vez sopa. A mí lo que me fascina, me hipnotiza, es la idea de nuestra derecha, hoy extrema derecha, de que los futuros venturosos se construyen con presentes calamitosos. Es decir, yo te voy a empobrecer mucho más porque en algún momento vas a tocar fondo y con tus piecitos vas a saltar para... Es algo que nunca ocurrió en la historia de la humanidad, pero sobre todo es algo que no se aplica a todos, solo a la mayoría.
Es decir, si vos vas con Paolo Roca, con Galperín, con Bulgeroni, por no nombrarlos, y le decís, muchachos, la van a pasar pésimo en los próximos años, les vamos a aumentar el impuesto sobre las sociedades, sobre los bienes personales, sobre ganancias, pero después vamos a hacer Alemania y la van a pasar bárbaro. Che, no hay ninguna chance. No existe esa posibilidad. Es decir, el Paolo Roca va a decir que te hipnotizaron, estás drogado, no lo va a aceptar. Sin embargo, los asalariados y los jubilados deberíamos aceptar esto. Es también la idea de siempre vamos por un túnel, ¿no? Es como o vamos por un túnel y ya vamos a ver la luz, o estamos nadando en mitad del río y nos falta medio río, que vos decís, ¿por qué estamos nadando a mitad del río? ¿Por qué no me tirás un barquito, un gomón, en algo, una alegría? O tenemos que subir, tenemos que escalar el Aconcagua en un barco, con un torniquete en la gamba. Bueno, nunca se sabe por qué estamos en esa condición, pero sobre todo es esta idea contraintuitiva, que es, che, cuanto peor estés hoy, mejor vas a estar en un futuro. Che, cuanto peor estés vos, peor van a estar tus hijos, peor va a estar tu familia, peor va a ser tu destino y peor va a ser tu futuro. Pero me gusta porque Berti diría que es tan reaccionario como todos sus amigos, pero es el que tiene un fraseo liberal un poco más claro. Pero en el fondo la idea es esta, decir, che, le tiene que ir mal a las mayorías para que le vaya bien a una minoría. Pero quiero que concluyamos con otra gran amiga. Me refiero a la diputada Lemoine. Mira. Que sin tanto fraseo, porque ella no estudió en el garage de Venegas Lynch, sino que da una especie de prosapia liberal, y confiesa el plan. Dice, che, el plan es el siguiente, y la escuchamos. ¿Qué es peor? Que la situación siga complicada, porque para todas las personas de bajos recursos o que tienen inconvenientes para poder ejercer su trabajo, como es una persona con una discapacidad, o que todos nos vayamos al tacho. Porque es así. Ahí está. Che, nada del teorema de Mongo. Mirá, ¿qué es mejor? Hoy las personas de bajos recursos están pésimo. Nos lo dice ella, de hecho nos lo dice también Venegas Lynch. Pero ¿qué sería mejor? ¿Que estemos todos mal? No. Lo mejor es que solo las personas de bajos recursos estén mal y nosotros bien. Y en algún momento, por la magia de la escuela austríaca nunca antes aplicada sobre seres vivos, eso va a dar algo bueno. Sí, así que agradezco a la diputada Lemoine que concluye las ideas disparatadas de nuestra derecha, hoy extrema derecha. El señor Rinconet, aquí en Caballero de Día. Tanda, ya venimos con la gran Vale Di Croce. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pablo Caruso está en AM530.
Jorge Tayana fue ministro de Defensa, fue canciller, sociólogo, senador y actualmente y siempre docente universitario. En primer lugar, difundir por qué esta condena cuando ella es claramente inocente y es una condena sin pruebas. Ese es un primer punto, ¿no? La cuestión de la situación personal de Cristina y sobre todo lo de la proscripción. Y yo insisto que esto es peor que la condena, aunque la condena sea más difícil, obviamente, que no la deje que pueda ser candidata a nada y que el pueblo argentino no pueda votarla. Es horrible. Además, es una cosa que tiene historia en el peronismo. La proscripción del peronismo tiene historia larga. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lágrimas y flores, qué título, ¿eh? Natalie Pérez y la Soledad, que el otro día comentábamos con nuestra Vale
la voz. Que vos Muy también la bien. ves, Roberto, ¿no? Es lindo ver la voz argentina. Me gusta la voz, sí, está muy lindo. Sí. Che, después le damos de vuelta, antes de irnos, el tema del sorteo. Urgente. De esta freidora de aire, porque si veo el fryer, se me pone la dicroche brava. La freidora de aire. Che, último capítulo, ¿sí? La despedida, como habitualmente dice, la despedida del libro Vale Di Croce, El Arca de Milley. Están nombrados todos los que ahora son los tenientes coroneles que Trump sumó a su cruzada global, digamos, ¿no? Tecnoutópicos, tecnoliberales, tecnoricos, digamos todo. Qué increíble. 9 de los 10 tipos más ricos del mundo están vinculados al capitalismo de plataforma, y el personaje central, del que podemos hablar la semana que viene, Peter Thiel. Peter Thiel, Pedrito para nosotros. Peter Thiel, la mafia de PayPal, el creador de la primera billetera virtual, fomenta además la destrucción del sistema financiero tradicional, que se reunió 2 veces con nuestro presidente y no hubo foto. Y no hay foto porque Palantir, la empresa de Peter Thiel, que tiene contratos con el Pentágono por 20 años más, porque quieren destruir el Estado, pero cobran del Estado, se dedicó a defensa. Palantir es una empresa que se dedica básicamente a generar aplicaciones persecutorias, predestinatorias, por decirlo así. Yo no sé si recuerdan el escaneo de ojos, de iris. Sí. Bueno, a partir de eso generan perfiles de las personas que, como en la película donde actúa Tom Cruise, Minority Report. exacto, predicen el comportamiento de las personas. Y se le ha entregado a Palantir recientemente... ¿Por el ojo? Claro, el escaneo de iris, hacen toda la identidad de la persona. No me dejo más. No hay que ser. Sí, y hay un dato que hace aproximadamente un mes se publicó que Palantir le entregó al Estado norteamericano todos los datos que DOGE, esta oficina que se creó y que Elon Musk manejó durante mucho tiempo, que extrajo todos los datos de la administración norteamericana. Después él se fue, pero recordemos que la manguerita extractiva de datos de toda la administración, bueno, esos datos se los entregaron a Palantir para que los procesara. O sea, esa empresa de defensa en manos de Peter Thiel, este ser bastante oscuro, el operador político de Silicon Valley, es quien se apropió de todos esos datos y los procesa. O sea, sabe los datos que ya extraen habitualmente, pero aparte aquellos que tenía la administración norteamericana. Va a ser más difícil. Lo del iris del ojo es terrible. Hace muy poco en el Auchan de Avellaneda, perdón, lo hago corto, Roberto, te entregaban de regalo unas cripto a cambio de que te dejaras escanear el ojo. Claro, y la eso. gente ahí caminando con los chiquitos, ay, mirá, vamos a escanear el ojo. Tremendo. Te duró pagaban. poco. Te pagaban violando además la ley de datos personales. Hubo mucho lío con eso, porque además después, y ese es el gran problema, cuando a vos te pagan con ese tipo de monedas y las tenés que convertir o a pesos o a dólares, muchas veces eso le generó muchos problemas a las personas que tienen algún beneficio, alguna asignación por parte del Estado Nacional. Recuerdan que el año pasado pasó que se dieron de baja porque decían compraron dólares y en realidad era la conversión de estas criptomonedas a dólar pospeso. Claro. Che, bueno, la próxima semana nos metemos con esto. Bien, y los que están en Neuquén, pasó el chivo, si quieren hablar de esto y escuchar sobre esto, el día miércoles a las 6 de la tarde voy a estar presentando el Arca de Milley y vamos a hablar un poco de esto en Mala Palabra, y el jueves en la Universidad Nacional del Comahue, invitada por Casa Patria, estuvo la semana pasada Nati Salvo. Sí. Voy a estar hablando también del capitalismo de plataformas y su impacto en nuestra Patagonia. Atención Neuquén, que se va para allá la Di Croce. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenía preparado usted? Violencia es mentir y tiene que ver, vamos a readaptar la columna de hoy, tiene bastante que ver con este capitalismo de plataformas que, como contaba en su editorial Roberto, fomenta la mentira, pero porque se habla mucho de la economía de la atención. Y la atención se suele captar cuando uno logra generar escándalos. Pensemos en esta foto de la semana pasada de kirchnerismo nunca más. Bueno, eso genera la atención y desvía nuestra atención sobre lo que había pasado la noche anterior, que era una derrota legislativa de Milei. Así como yo insisto mucho en que la forma de comunicar de Santiago Caputo y el gobierno es generar caos, cuando necesitamos orden, y que el periodismo, las universidades nos ayudan a ordenar narrativamente lo que está sucediendo, nos ayudan a construir el mapa
¿no? De lo que está pasando. Bueno, el gobierno fomenta el caos. Y este capitalismo de plataformas, en términos comunicacionales, lo que fomenta es la mentira, la fake news, la información falsa, interviene videos. Contaba al comienzo Marcos Cittadini la situación que se dio sobre este editado, ¿no?, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, esta ironía de que el vocero presidencial haga un programa que se llama Fake 78 y el fin de semana lo encontramos a él haciendo una fake. Bueno, todo eso es intencional. No hay ahí un error o un desacierto, sino que hay una intención de mentir. Entonces, mi columna, que se titula Violencia es mentir, mi idea es decir, bueno, Milei es violento, ya lo sabemos, digo, no vamos a discutir sobre eso, pero miente. Y la violencia y la mentira van de la mano y sirven para justificar un modelo económico que se busca imponer. Escuchábamos la cadena de la semana pasada, Milei nos hizo perder algo muy preciado también en este tiempo de capitalismo de plataformas, que es nuestro tiempo. 23 minutos duró la cadena del viernes, solo 1 minuto tardó en decir cuáles eran los 2 anuncios, que además son en abstracto, porque una de las cosas que anuncia, que es lo que puede o no puede hacer el Tesoro, es una cuestión administrativa interna, porque él es parte del Poder Ejecutivo y él es el que decide cómo funciona, no necesitaba hacer eso. Y lo otro, que es penalizar básicamente a los legisladores por hacer su trabajo, también va muy en contra de esta idea de que los legisladores no trabajan. Bueno, pero si quieren legislar y vos los vas a sancionar porque trabajen, es un poco complicado. O sea, un gran absurdo la cadena. Y además, y esto me parece importante destacarlo, minutos antes de que iniciara la cadena, en La Nación Más, que es parte de ese ecosistema mediático digital, decían, bueno, lo que va a anunciar no está destinado a la ciudadanía, sino que está destinado a los mercados. O sea, ya no tienen problema en decirnos que el objetivo de los discursos de Milei no es para la ciudadanía, sino que le estaba hablando a los mercados y les estaba confirmando a los mercados, a ese abstracto mercados, que iba a amurallar el déficit fiscal, ¿no? Que el mensaje era ese. Y salieron videos, canciones que decían veto a veto, me enamoré de ti, digo, la celebración del endeudamiento, la celebración del veto, ¿no? Ya hay una especie de épica del absurdo. ¿Quién hizo esas canciones? La verdad que la difundió el propio Milei, el primero en compartir el video en donde se veía una imagen que era Milei arriba de una torre con una espada y un veto rodeado por su gabinete, todo medieval. Y abajo, en esa fosa que rodeaba los castillos, se podía ver a los degenerados fiscales, había un cartel y estaban las ratas, los mandriles, las personas, los orcos, ¿no? Sí, como él descalifica constantemente a sus opositores. Eso iba acompañado de una canción reversionada, que era Veto a Veto, con Me enamoré de ti, la compartió Lilia Lemoine, la compartió Santiago Oria, pero claro, la compartió Milei, o sea, él validó eso minutos antes de que arrancara la cadena, que además fue grabada, ¿no? Porque Milei sigue sin poder hablar en público, no leer o no grabar los mensajes. O sea, es tan poco auténtico que no puede de corrido esbozar cuál es su plan, porque claramente no es propio, sino que es solo un ejecutor. Y quien lo llamó mentiroso a Javier Milei fue la presidenta del PJ. Hoy se cumplen 2 meses de que se encuentra injustamente detenida en San José 1111, y Cristina le dijo, bueno, sos un gran mentiroso. Le dijo otras cosas también y remarcó en la publicación del sábado 9 de agosto, la cadena fue el viernes, que los salarios le ganaron a la inflación y que los argentinos ahora comen más. Le remarcó Cristina que eso era una falsedad. Total. Porque fue una de las cosas que también Milei dijo. La naturalización de la violencia en Argentina en los últimos 20 años terminó precisamente con un arma en la cabeza que disparó 2 veces Sabac Montiel. Quiero recordarles a todos que esta semana, y me parece importante ponerlo en valor, habla la querella, empiezan los alegatos. Luego de la feria judicial, Ubeira y Aldazábal, representantes de Cristina, la querella en esta causa en donde se juzga los autores materiales del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, comienza este miércoles. Así que atentos todos a esa transmisión. Esa naturalización de la violencia nos llevó a ese momento, ¿no? Donde todo cambió en la Argentina, aunque algunos
quieran hacernos creer que nadie intentó matarla, que no está injustamente presa. Bueno, siempre Cristina protagonista de estos grandes momentos trágicos, estos shocks que no resolvemos en los últimos años en la Argentina. Y yo quiero recordar que tenemos que empezar a poner un límite a la mentira, porque si la violencia naturalizada nos llevó a ese 1 de septiembre del 2022, yo me pregunto a dónde nos va a llevar la mentira y la naturalización. Bueno, mienten siempre. Bueno, hay que decirlo siempre. No hay que dejarles pasar una cosa más. Y Cristina, en general, es quien lo ha hecho. El año pasado, ahí tenemos para quienes nos están siguiendo por el stream y a la audiencia le contamos, en septiembre del año pasado, Caputo agredió fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner en un posteo donde la mandó a callar y básicamente le dijo, bueno, seguí chillando, ¿no? Le dijo, quédate chillando tranquila, que es lo máximo que podés hacer. Caputo Toto. Caputo Toto, Luis Toto Caputo, ministro endeudador de Economía de la República Argentina. Y le dice en ese momento, ¿por qué no van a volver nunca más? O sea, ya venían usando el nunca más, para que también prestemos atención a que hay cosas que suelen pasar desde hace mucho tiempo. Yo busqué sinónimos de chillar: aullar, berrear, bramar. El chillido es un sonido que emiten los animales, ¿no? Cuando se los está cazando. Claro. Digo, esa imagen, ¿no? De un chancho en el chiquero cuando lo agarran y sabe a dónde va. Bueno, eso es lo que transmitió Caputo sobre quién fue. Senadora nacional, diputada nacional, presidenta 2 veces, vicepresidenta, algo que él nunca va a hacer. Porque nunca va a ser elegido por el pueblo, sino que siempre va a ser un enviado, ¿no? De las corporaciones, de JP Morgan, de estas grandes corporaciones internacionales, y no va a defender nunca los intereses de la República Argentina. Nunca lo diría si fuera expresidente. Exacto. El día después que Caputo dijo estas cosas sobre Cristina, Cristina obviamente le contestó con muchísima altura y compartió, no lo pasemos así, no nos pasamos de horario y podemos cerrar bien. Ella le contesta con mucha altura y comparte un video de Duhovne, que es bastante conocido, de junio de 2016, porque la disputa era sobre la deuda. Sí. Caputo la acusaba a Cristina de ser una endeudadora serial, o sea, cara dura, aparte de mentiroso, ¿no? Y de misógino y de violento. Y ella le contestaba con el video de Duhovne que decía, básicamente, la verdad, que Cristina había dejado un país desendeudado para las familias y para el Estado. O sea que su jefe, porque Duhovne había sido jefe de Caputo durante el gobierno de Macri, desmentía este argumento con el que mandaba a callar Caputo a Cristina. Y esta semana, y con esto me parece importante, esta semana los docentes universitarios, la comunidad educativa universitaria está de paro. Y a mí me parecía que en esto de hablar de las mentiras, era importante traer un fragmento del discurso sobre las universidades de Milei del año pasado para ver cómo miente en este tema tan actual que es las universidades y la defensa de la educación universitaria. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Bueno, esto es mentira. Y hay que decirlo. Yo me voy a encargar todas las semanas de una mentira a traerte, Robert. Casi la mitad de los alumnos de las universidades públicas son pobres. Sí. 65 de cada 100 es clase media baja o baja. 15 de cada 100 son clase media alta o alta. Esto surge de los datos del INDEC. ¿Sí? Que, son datos oficiales del gobierno. Otra de las cosas que dice Milei es que la universidad dejó de ser una herramienta para la movilidad social, ¿no? Es un obstáculo. Esto también es falso. El 47,8% de los inscriptos 2022, que es el último dato disponible, demuestra que eran primera generación de universitarios. Y el dato se incrementa mucho más si uno sale de la Universidad de Buenos Aires y piensa, por ejemplo, en las universidades del conurbano. José C. Paz, 75,42%, primer generación de universitarios. Wow. Jaureche, en Florencio Varela, la Jaureche, 75,53%, primera generación.
Lanús, 70,71%. La Pampa, Universidad de La Pampa, 72,06%. Y otro dato es que a mayor nivel educativo, menor es la incidencia en la informalidad. Cuando un trabajador, o sea, cuando alguien se recibe es menor y sin educación es 4 veces más probable que una persona tenga un trabajo no registrado. Claro. O sea que todo lo que dice Milei sobre las universidades es falso. Y tenía otras cosas, pero yo quiero traer a alguien para que no nos acordemos. Si podemos, vamos a escuchar quién decía Patricia Bullrich en plena campaña del 2023, después de haber ganado las PASO de Juntos por el Cambio y ser la contrincante, habían ido al debate. Y en el debate, ustedes se acordarán, Milei la acusó de tirabombas a Patricia Bullrich. Sí. Y en la entrevista siguiente, que da Patricia Bullrich, esto decía. Y volvió a repetir exactamente lo mismo. Entonces, es una persona que no miente y miente sin importarle absolutamente nada. No le importan mis nietos, no le importa mi hijo, solo le importa cuando le tocan a su hermana. Ahora, cuando él toca a una familia como la mía, no le importa, ¿no? Bueno, Bullrich, ministra de Seguridad, decía que era un mentiroso compulsivo, ¿no? Milei decía de Caputo que era un ineficiente y ahora es un ministro de Economía. Digo, eso es el gobierno que tenemos. O sea, gente que se odiaba hasta 5 minutos atrás, pero yo me pregunto entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Porque si toda esta gente que se detestaba, que miente, que se acusa de barbaridades, hoy está junta con un objetivo en común, bueno, ¿cuál es el objetivo común? Y la semana pasada estuvo acá Máximo Kirchner con ustedes, sí, y habló de algo que lo comentamos con vos, Roberto, a mí me parece que es clave. Dijo Máximo Kirchner, un día aparece Lamelas, viene a dar instrucciones, Milei larga un proceso de privatizaciones y el fondo dice, bueno, ahora te voy a dar estos 2.000 millones de dólares. Y le modifica las pautas de acumulación de reserva a diciembre y empiezan las laxitudes porque empieza a profundizarse la entrega. Y hay que tenerlo claro, lo que está financiando el FMI no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de la economía argentina. Total. Quieren que seamos colonia. Entonces, y cierro con esto, Milei miente, porque no es el presidente de los argentinos y las argentinas, es un sirviente de las fuerzas del norte, un excelente alumno de los organismos multilaterales de crédito, un buen socio para el timbero de Caputo, que nació de las entrañas mismas del sistema financiero, y se trata de eso, por eso mienten, porque decir la verdad es confesar que siempre, como dice Cristina Fernández de Kirchner, que hace 2 meses está detenida injustamente en San José 1111, llegamos al mismo lugar. El más importante, que es, o se gobierna para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, o sos un gobierno títere de las fuerzas del norte que gobierna solo para los ricos. Qué maravilla, Cristina. Qué capacidad de síntesis. Sí. ¿Ustedes dicen? Sí, gracias, Vale. Escúchame, ¿en Neuquén vas a estar dónde? ¿Mala Palabra? Mala Palabra, librería Mala Palabra, 18 horas, soy un desastre, ¿tenés la dirección vos ahí, Flor? Claro, tenemos en Joaquín González 63, en Neuquén. Joaquín B. González, sí. Si no los neuquinos me matan. Mirá, Joaquín B. González. Mira, decía el ministro Joaquín González, ¿listo? Ok, ¿Ese perfecto. es Joaquín B. González que conocemos o es otro ministro? Ese. Joaquín B. González. Joaquín. Bueno, Joaquín. La pueden ver ahí, repasen el libro de Vale, El Arca de Milei, porque ahí van a estar todos los personajes que ya son y están integrados a esta Fuerza del Norte que Donald Trump anunció y que, bueno, todos tienen rango de tenientes coroneles, como Aldo Rico en su momento, ¿se acuerdan? Bueno, dicho esto, gracias, Vale. Les quiero dar una oportunidad más, porque hoy me levanté bueno, Rinco, ¿sabes? Entonces quiero que tengan anotado el teléfono para llevarse la freidora de aire, donde tienen que decir, quiero la freidora de aire, me llamo María no sé cuánto, o Tito no sé qué, y escucho la 530 todo el día, ¿sí?
¿Cuál es el teléfono para participar del sorteo? Decime, por favor. El teléfono de Proveedor Hogar es 11 44 15 25 40. Bien. 11 44 15 25 40. Anótenlo, ténganlo ahí, pónganselo en el teléfono, ¿sí? Y metan el llamadito y avísenle a la vecina. Este viernes con todo, ¿eh? Lo que no vale es mentir. Si escuchan la 530, tienen que escuchar la 530. No es que le dicen al vecino del cuarto, el vecino del cuarto está escuchando la red. No. Claro, no, eso no. No, ¿usted está escuchando el gato? No. No. Es acá. Es acá. Tienen que estar escuchando la 530. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y quién es el ganador del libro de Cristina hoy? Se lo lleva Gladys del partido de Merlo. Dice, me encantaría participar por el libro de la jefa querida, a la que le desea pronta libertad. Libertad. Bueno, buenísimo. Nos vamos yendo nosotros. Gracias por estar ahí. Felicitaciones al ganador del libro. Y recuerden, se pueden llevar esa freidora de aire con muy poquito. Tienen que dejar un mensajito, el nombre, ¿sí? Que están escuchando la radio. Y anótenselo, porque siempre dicen, no, lo voy a hacer después. No, es ahora. Ahora háganlo. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, Rinco. Gracias, Vale. Gracias, Florcita. Ya arranca el Flaco Tonietti con su Siempre es Hoy. Sigan con toda la programación de la 530, que ustedes saben está cada vez mejor. Nos reencontramos mañana nosotros. Y como siempre decimos al final, chao, que no se corte. La revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta